Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Solo faltas tú, solo faltas tú. Si sientes en tu vida que algo reclama tu ser, es Cristo que te envía su miel. Hay niños en la calle, detrás de las paredes, que nadie escucha, atiende a su llamado. Hay tanto por hacer, hay mucho que construir, con tu voz, con tus manos y energías, lo podremos lograr. Se realizará. Solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú, y este sueño se realizará. Mi Moni, mi amor precioso. Hoy vamos a hablar de algún tema que es una constante generalmente cuando hay infidelidad o hay separación de esposos. Y cuál es el comportamiento de los esposos. Así las mujeres no entienden realmente, de los hombres cuando están también en esas situaciones de infidelidad. No se entiende cuál es el comportamiento que se debe tener o como esposa o como esposo, y cuál es el comportamiento del cónyuge cuando está en el mundo. Ese es el tema que tenemos hoy, pero vamos a hacerlo un poco diferente porque tenemos el testimonio de varias personas que han tenido que vivenciar y están aún vivenciando situaciones un poco complejas en la vida, y sobre todo que ellas nos dan ese testimonio porque están haciendo uno de nuestros seminarios. ¿Qué es tener un esposo pródigo? ¿Cuál es el comportamiento de los esposos que se van del hogar? Cuando hablamos de pródigo, estamos utilizando la palabra bíblica del hijo pródigo, ¿sí? Del papá que tiene su hijo que le pide la herencia, y el hijo se va pues al mundo a vagabundear, ¿sí? O sea, perdón. A vagar por el mundo. A vagar, más bien, a vagar por el mundo, a creer que todo está muy bien. Pero pienso que aquí es donde nuestro testimonio pues cada vez adquiere mucho más valor, porque nuestro testimonio no fue nada fácil. Uno cuando está en el mundo, Moni, tiene su mente entenebrecida, tiene su mente completamente
como está en el mundo, tiene su mente pues en otras cosas diferentes, y uno a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. ¿Cómo es el comportamiento de un esposo que está en el mundo, Moni? Pues es un esposo que realmente no va a valorar a su esposa, la va a tratar mal, realmente los esfuerzos que haga la esposa por complacerlo no serán recompensados, o sea, no serán vistos, al contrario, se le va a recriminar las cosas que está haciendo. Desafortunadamente será un esposo que no le ponga cuidado, o sea, realmente no tiene interés en su esposa, tendrá disculpas, no tendrá tiempo para compartir, no tendrá espacio para llamarla, la hace sentir como si fuese una carga, un estorbo que lo está controlando, por cualquier cosa se molesta, se enoja, se vuelve iracundo, puede ser hasta violento, le estará echando las cosas de todos los problemas a ella. En fin, son muchas expresiones que hace el hombre que realmente está interesado ya en alguien de fuera de su casa. Y sobre todo que cuando uno está en el mundo, lo decimos por experiencia propia, necesariamente pues la mujer a uno le fastidia. En el caso pues mío, ¿no? Cuando estaba en el mundo pues mi mujer me fastidiaba, mi esposa me fastidiaba, la soltera ella, la casada ella. Ay, bendito yo en el mundo decir eso, para nada. Yo solterito y a la orden, dándole mejor todo el dinero, sí, dándole mejor lugar pues al amante, dándole mejor lugar a los amigos, vivir incluso al lado de la mamá también sea unas situaciones, y todo el dinero que uno gana generalmente da simplemente lo que sobra, y eso a veces, porque prefiere estar más buscando sus comodidades, buscando atraer, y todo por una cuestión netamente sexual, generalmente. Entonces, ese es el comportamiento en general de los hijos, de los padres que se van del hogar, de los esposos que se van del hogar, y generalmente siempre, como comentaba al principio, como dice la palabra, tienen su mente entenebrecida. No escuchan. Cuando la mujer está buscando a Dios, ¿qué hace no en mi caso, por favor, trátame con mucha delicadeza, no hables tan profundamente porque me daría pena. ¿Qué hacía yo, Rafael, cuando tú estabas buscando a Dios y yo estaba en el mundo? Pues se encuentra la crítica constante, se encuentra la amenaza, se encuentra el insulto por tu fe, por ir a la iglesia, por de pronto te amenazan de que tú estás buscando a alguien o teniendo una relación con alguien, es la burla de que tú estés orando. Realmente como que es la situación de la fe hace que ese esposo que está en el mundo te vea a ti como la persona más despreciable, pero precisamente por eso, porque tú eres luz, él es oscuridad, y entonces esa luz hace que esa oscuridad quede en evidencia. Y cuando queda en evidencia, pues ese hombre que es encontrado en su pecado, en su error, pues él se va a ofender, porque un hombre que está en el mundo no le gusta reconocer sus errores, no reconoce que está equivocado. Entonces se ofende y claro, va a tratar muchísimo más fuerte, más ofensivo, más violento a esa mujer. Y uno lo hace por el deseo de minimizar a la mujer, de hacerla sentir que no vale. No, peor, una loca. De verdad, sí, claro. Hacerla sentir que ella está mal, que ella es mentirosa, que ella no ve las cosas, que no sabe hacer las cosas. Eso es lo que sucede. Por eso es importante en este programa, que sé que va a estar espectacular, porque no solamente van a escuchar nuestro testimonio en partecitas, sino también muchos de las personas que han estado en nuestros seminarios y que ellos han tenido pues una concepción diferente, un pensamiento diferente frente a lo que es ese esposo pródigo. Tienen que separarse, no se tienen que separar, tienen que vivir juntos, tienen que tener esa intimidad. Ave María, esas son cosas que tenemos que tener mucha prudencia. Por eso los invitamos a que estén pendientes de este programa, porque va a ser espectacular.
espectacular. Y para Dios, princesita, ¿no es cierto, Moniquita? Nada es imposible. Nada. Entonces persevera tú en el crecimiento del amor de Dios. No mendigues amor. No estés buscando satisfacer simplemente al hombre que está en el mundo porque tú te denigras como mujer, sino por el contrario, levanta tu cara y pon tu mirada en Dios. Y además, busca es satisfacer a Dios, porque ese amor sí paga. Y se satisface en la medida que cada vez tú lo conoces a Él, lo buscas, oras en Él, tienes tú unos hábitos espirituales fuertes. Entonces, escuchemos los testimonios y si al final deseas tú de pronto mandarnos a nuestro correo electrónico raficocortes@gmail.com un mensaje, o si quieres contactar con nosotros, estamos a tu entera disponibilidad. raficocortes@gmail.com. Rafa, buenas noches. Te quiero contar mi experiencia de tener un esposo pródigo. Y realmente lo hago porque el mundo está muy difícil y yo sé que hay muchas mujeres como yo en su momento que pasamos un dolor que sientes que se desgarra el alma. Y que piensas que nunca va a llegar el final de ese dolor. Y bueno, el comportamiento que yo veo en mi esposo pródigo es que llevan una vida del mundo, es una vida desenfrenada, es una vida de fiestas, de drogas, de sexo. Se van consumiendo poco a poco en ese mundo de satisfacer sus deseos carnales, tienen un comportamiento egoísta y una vida llena de mentiras y de manipulaciones. La manipulación llega al punto donde te hacen dudar de lo que tú ves. Y comparto esto porque se me hace bien importante. En alguna ocasión yo veía a mi esposo salir de un lugar donde hacen apuestas. Y yo lo veía con mis propios ojos, Rafa. Y cuando llegué a enfrentarme a él, me cambió totalmente el escenario. Y yo me sentía hasta mal y terminé pidiéndole perdón yo a él porque dudé de lo que yo vi y por no tener más problemas, por tener una baja autoestima, por no saber realmente quién era yo. Terminas cediendo a lo que ellos quieren. Y eso es algo que yo me volvía loca porque yo decía, ¿cómo si yo lo vi? Pero a la vez también decía, no, estás mal. Él te quiere con todo su corazón y tú solamente estás estrofiando tu matrimonio. Entonces terminaba yo pidiéndole perdón. Eso me parece algo increíble de lo que hace el enemigo. Es tanta la supuesta felicidad que te desmoralizan si no estás fuerte en la fe. Porque si tú ves con los ojos del mundo, tú vas a ver que el esposo pródigo se la pasa bien padre, se la pasa de fiesta en fiesta, se la pasa en viajes con mujeres, muchas cosas que son muy dolorosas. Cambian su forma de vestir, Rafa. Esto no sabes cómo, yo no lo podía creer. Cuando mi esposo estaba en casa, vestía normal, como pantalón de mezclilla, alguna camisa de botones o alguna camisa tipo polo o una playera normal, colores sólidos, hasta ahí.
ahora que mi esposo está fuera de casa, los pantalones más ridículos que tú puedas ver, con esos llega a la casa. Los pantalones más deslumbrantes que tú puedas ver en alguna tienda, aquel amarillo fosforescente, aquel verde fosforescente, una camisa de algún personaje que ande de moda, incluso hasta diabólicos. Mi esposo, no sé, de los 7 días de la semana, viste siempre con playeras de Deadpool. Es un personaje que me parece que no es algo sano. Su manera de hablar y su mirada cambiaron bastante. Mi esposo tenía cierto respeto cuando vivía en casa. Sí decía maldiciones, pero ahora es algo que está fuera de control. Las maldiciones que menos me imaginaba son las que más dice. Su mirada es como muy fuerte, como si te quiere comer con los ojos cuando te está hablando, cuando te quieren imponer algo. Se vuelven insensibles hacia el dolor, tanto de la esposa como de los hijos. Ellos pueden ver llorar a los hijos. Me tocó que sobre todo mi hijo el grande le rogaba para que no se fuera, le lloraba para que se quedara con él, que lo abrazara, y mi esposo con la mano en la cintura le decía: yo ya me tengo que ir, hijito. Es algo muy doloroso esa parte. Echan tantas mentiras en una conversación de 1 minuto. Se contradicen tanto, ya no se acuerdan ni de lo que dijeron en un principio de la conversación, porque su cabeza está revuelta. No hay congruencia en sus pláticas. Realmente es una vida muy triste. Y bueno, yo te comparto cuál debe ser el comportamiento de una esposa con un esposo pródigo. Lo primero que te quiero compartir es que a veces tienes que pasar el proceso de caerte 1000 veces para que aprendas. A mí siempre me decían: no andes revisando las redes sociales. Y parecía que me decían: puedes revisar las redes sociales de la OM, puedes revisar las redes sociales de la familia política. Otra cosa que me decían es: no lo tengas en WhatsApp, porque va a poner fotos que te van a dañar tu corazón. Entonces yo decía: no creo. No, mi esposo ya no se atrevería tanto ya. Y sí, o sea, ponía fotos con los hijos que tuvo de adulterio, fotos donde se estaba paseando. Entonces, al principio, cuando el esposo se va, el dolor es muy grande, que cometes muchos errores. Pero pienso yo que si no los haces, no aprendes la lección. Y es increíble cómo la gente te dice, porque ya lo pasó, ya lo vivió, y tú crees que a ti no te va a pasar, o que ese comportamiento no lo vas a vivenciar con tu esposo, y realmente el enemigo trabaja de la misma manera, pero con diferentes situaciones. O por ejemplo, yo en mi caso, mi esposo, aparte de infidelidad, de que vive con la OM y que ha tenido hijos de adulterio, también se maneja el tema de las adicciones. Las adicciones a las drogas, las adicciones al sexo, a las apuestas. Entonces, sí es algo muy fuerte. Yo te puedo decir, Rafa, que el comportamiento de una esposa debe de ser de mucha... La vida de una esposa
para poder lidiar con esas situaciones tan fuertes debe de ser de mucha oración, de mucha Eucaristía, de mucho Santísimo. El Santísimo a mí me dio una paz que no tenía entendimiento. Yo iba desgarrada por mucho tiempo. Yo apenas llegaba y era un llorar y llorar. Ahora pienso que fueron lágrimas de sanación, porque era necesario que yo sacara todo ese dolor y se lo entregara a Dios. Y al principio iba al Santísimo por recuperar a mi esposo, porque él volviera ya, iba muy ansiosa. Y con el tiempo Dios me fue sanando. Me empecé a dar cuenta cuánto valor tenía yo, que era la hija más amada de Dios. Empecé a recuperarme yo físicamente, moralmente. Yo me enflaqué muchos kilos. Yo nada más me la pasaba llorando, me la pasaba fumando, me la pasaba hablando del tema con mis amigas más allegadas. Y pues eso es un gran error también, hablar del tema, porque la gente obviamente que si te ven desgarrada te van a contaminar con comentarios como: al rato te vas a conseguir otro, tú vales mucho, no vale la pena. Entonces, pero también pienso que es algo que tienes que pasar. Algo que a mí me ha ayudado mucho, Rafa, es no escuchar los comentarios de la gente. He tenido amigas que me han dicho: Gaby, te invito a un café porque te quiero decir algo. Y solamente con un comentario de: oye, adelántame algo, me dejas como con la duda. No, es que vi a tu esposo con otra mujer. Y mi respuesta ha tenido mucho éxito, porque no permito que la gente me cuente las cosas. Con una simple respuesta, sin ser grosera, de que: ay, me asustas, amiga, yo pensé que era algo de mis hijos. No, no te preocupes, le dije, la verdad es que yo no tengo el control de lo que haga mi esposo. Le dije, el único control que yo tengo es el mío, y lo importante ahorita es que mis hijos y yo estamos bien. Lo que haga mi esposo yo ya lo sé, de verdad, tú estate tranquila, yo estoy bien. Y ya como que la gente se va corriendo la voz de que Gaby no quiere saber del tema, y eso ayuda mucho. Ser firme con mi actuar, Rafa, eso también es algo clave. No podemos estar, este mes voy a estar pegada a Dios, pero bueno, ya se me pasó, ahora sí ya me salgo de fiesta. No, es simplemente seguir con tu vida, con tu familia, dedicarte a tus hijos, sanarte, porque tú tienes que estar bien. Una esposa tiene que estar bien para con sus hijos, para con sus papás, con sus hermanos, porque a medida de que ellos te ven bien, ya no están opinando tanto, ya no te están contaminando, y no lo hacen por mal. ¿Cómo crees que mi mamá va a querer contaminarme? Lo hacen como por inercia, como porque es un amor tan puro, el de madre e hija sobre todo, que obviamente que si a mi mamá me vio muchas veces tirada, sin comer, no quería pararme, y siempre venía y me levantaba los ánimos, pero de una manera con mucho rencor, de que no, ¿cómo piensas que ese tal por cual merece tus lágrimas? Y yo creo que eso ayuda mucho a no escuchar los comentarios, a ser firme con tu actuar. Y otra cosa muy importante es documentarte, leer, informarte de que todo tiene un nombre. Sabes que, Rafa, el darte cuenta de que existe el secuestro espiritual, los comportamientos de las personas con adicción al sexo, los comportamientos de una persona infiel,
eso ayuda mucho. O llega un momento en el que también entender a tu esposo y saber que no nada más es, ay, me fue infiel, sino que hay detrás de esa infidelidad. Cuando tú comprendes el pecado de tu esposo, todo cambia. Poner límites con amor, eso es algo esencial. Muchas veces las esposas actúan porque el esposo regresa y es lo único que quiere. Llega un momento en que tú nada más estás pensando, no me puede ganar la amante, o sea, yo soy la esposa y él tiene que estar en la casa, y empiezas a competir con algo que ni siquiera debería de tener competencia, porque la lucha no es contra las amantes, no es contra los hijos de adulterios, no es contra las adicciones que un esposo pueda tener, es realmente con el enemigo. Ellos son presos y títeres del enemigo. Entonces, poner límites con amor me funcionó muy bien, pero cuando pones un límite con amor, realmente que sea por eso y no por querer controlar la situación. Yo al principio era, nada más puedes venir de 6 a 8, porque yo quería que él se diera cuenta de lo que estaba perdiendo, y lejos de que se diera cuenta, me odiaba más y yo salía más dolida. Entonces, cuando yo empecé a poner los límites de, a ver, mi esposo se fue, ¿qué es lo correcto para una familia? ¿Cómo se va a manejar esta situación? Entonces ya cuando él empezó a venir a la casa y empezó a sentarse a comer en familia, dije, esto es bueno, ¿verdad? Porque realmente es una bendición comer en familia, ok. Después él se quiso como se aburren, se fastidian de la calle y nada les llena. Llega un momento en que también empiezan a visitar la casa como, bueno, en mi caso mi esposo no tiene un trabajo, se dedica pues al narco, entonces él no tienen una hora fija como alguien que está en una oficina. Entonces él realmente venía a la casa a quererse pasar toda la tarde. Entonces yo dije, a ver, esto no es bueno para la familia. ¿Por qué? Porque le está enseñando a mis hijos a que no hay responsabilidad en un trabajo. Entonces, que él no tenga trabajo, eso yo no lo puedo controlar. Más si puedo controlar lo que está bien para mis hijos y para mí. Entonces esa fue un límite y yo hablé con él claro y le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo comprendo que tú no tengas un trabajo como Dios manda, pero eso no significa que vas a venir aquí a la casa a poner ese ejemplo con los niños. Entonces ya no se le permitió la entrada a que se quisiera venir todas las tardes a dormir, a jugar el Nintendo, no. Le dije, después de las 6 de la tarde, que es a la hora que normalmente salen de los trabajos, eres bienvenido. Pero realmente fue un límite que yo puse por el bien de la familia. Siempre hay que buscar el bienestar de la familia, de los hijos, que no sea un mal ejemplo, porque creo que ya suficiente es con el abandono, ya suficiente es con el daño que hacen como para todavía permitir más. Algo que sí se me hace bien importante es la intimidad. Ellos van a querer tener intimidad con la esposa, porque en su cabeza está como que es mi esposa, es mi mujer, ¿verdad? Y no, realmente si uno sabe que el esposo está en la calle teniendo sexo con mujeres, tú no debes de permitir que vengan y te contaminen, porque yo, cuando no sabía que mi esposo me engañaba, yo te puedo decir, Rafa, que sentí algo muy feo cuando estábamos en la intimidad.
y ahora comprendo que era tanta la contaminación que él traía porque no me engañaba con una mujer, o sea, eran con muchas. Pero yo, como desconocía del tema, no sabía realmente que eso sucedía, pues sentía una sensación muy fea. Yo también le pido mucho a Dios que me dé las palabras para cuando deba de hablar, pero también que me ayude a callar cuando deba de callar. No por todo puedo estar repelando, porque hablar con el enemigo no es opción, Rafa. Y escuchar al pródigo, a veces llegaba mi esposo y me quería contar que barbaridades, porque eso es lo que ellos hacen en la calle. Entonces yo nada más le daba el cortón y le cambiaba de tema. Esa es mi experiencia, Rafa, que yo he tenido. Espero que a muchas personas les pueda servir, y principalmente que se den cuenta que si se sienten que se están desgarrando el alma, como yo en un principio lo sentí, déjense amar por Dios, abandónense en los brazos de Dios, porque de verdad que yo soy testigo de que Dios sana y de que todo es un proceso, no es magia. No vas avanzando y se te va quitando esa ansiedad, esa tristeza. Y claro que hay días difíciles. Yo, a la fecha, mi esposo va para 3 años que se fue de casa. He tenido unos días con una paz que no tiene entendimiento, pero también he tenido días difíciles. Se los ofrezco a Dios. Y es un proceso. Creo que el último día que vamos a dejar de luchar es hasta que estemos en la tierra, porque creo que vivir un día a la vez me ha ayudado muchísimo, y comprender que lo más importante no es que el esposo regrese, es que llegue a los caminos de Dios, es que salve su alma. El rosario de sanación y liberación es una herramienta muy necesaria para mí. Y nunca hay que dejar de buscar a Dios, amarlo por sobre todas las cosas. Y yo no sé, Rafa, yo no quisiera que muchas mujeres pasaran por lo que yo he pasado, porque fue un camino muy doloroso. Se veía reflejado en el comportamiento de mis hijos. Mis hijos estaban vacíos, no tenían atención porque yo siempre estaba tras un ídolo. Entonces todo esto que yo pasé era necesario para darme cuenta, y siempre le digo a mi esposo: te agradezco por todo lo que pasé contigo, porque de otra manera yo no hubiera tenido esta fe que tengo ahorita, este amor por Dios, porque el dolor me hizo buscarlo con todas mis fuerzas, y le doy gracias a Dios por ello. Y ahora siempre le digo: Dios, ya no permitas que yo vuelva a tener a mi esposo como ídolo. Muchas veces voy al Santísimo y siempre se lo entrego a Dios, y siempre me despido de mi esposo. Le digo: aquí está, papito Dios, está tu hijo más amado, te lo entrego a ti. Yo voy a hacer mi vida contigo nada más. Y bueno, Rafa, pues este audio puede abarcar muchas de las experiencias que yo he vivido. Y claro que hay muchísimas más, pero estas se me hicieron las más importantes para compartir. Gracias, Rafa.
Buenos días, Rafael, ¿cómo está? Soy Claudia de Colombia. Pues quiero contar mi testimonio, cuál ha sido la experiencia con este seminario. Han habido muchos momentos diferentes. Inicialmente yo, al ver que eran solamente 16 ejercicios, pensé, pues esto está muy fácil. Hice los primeros ejercicios y abandoné totalmente el seminario. Y a medida que más tiempo pasaba y leía los testimonios que enviaba por el grupo, como que más me llenaba de rabia y como que menos lo quería hacer. Estaba totalmente endurecida, pues porque como el seminario es dirigido hacia matrimonios, entonces yo me sentía como si me estuviesen obligando a volver con mi esposo, y pues era algo que yo totalmente no quería, rechazaba totalmente, y a la vez que lo rechazaba me llenaba más de dolor, y al punto que yo no era ni siquiera capaz de orar por él, porque yo asumía que orar por él era como que él fuera a volver conmigo. Entonces ni siquiera podía orar por él. Era tanta la dureza que yo no quería saber nada de esto. Y poco a poco, a pesar de que lo repetía y lo decía, es que el seminario no es para que su esposo vuelva, es por usted, para que usted se acerque a Dios. A pesar que lo oía, solamente hasta hubo un momento que el Señor me permitió como tener la gracia de poderlo entender, porque a pesar que uno oye, no entiende a veces, o está uno tan cerrado que no entiende. Y entonces ahí pues me decidí a volver de nuevo, a retomar de nuevo el seminario. Pero entonces hubo después como 2-3 ejercicios más que yo casi que digo, no continúo, porque me siento haciéndolo como simplemente por cumplir. Pero increíblemente ese día fue cuando el Señor empezó a mostrarme más cosas, a hacerme entender por qué estaba como tan estancada. A medida que fui avanzando, ya mi corazón se fue soltando mucho más. Ya en este momento estoy pudiendo orar por mi esposo, sobre todo por entender que lo que yo tengo que pedir es que él se acerque a Dios, que él ame a Dios, que él se aferre a Dios, y después, si Dios quiere, él verá si nosotros volvemos o no volvemos. Esto ya me ha dado mucha paz, mucha tranquilidad. Como le digo nuevamente, yo no podía ya ni siquiera orar, o sea, estaba muy mal. Ya en este momento, gracias a Dios, ya puedo orar por mí, por mi esposo, ya me estoy soltando. Entonces esto ha sido muy lindo. Gracias a Dios no lo dejé. Y pues animo a las personas que lo están haciendo, que lo están dudando, que tienen diferentes circunstancias. Las animo a que lo continúen haciendo, que ya en algún momento el Señor irá dando lo que cada uno necesita. Gracias a ustedes también por esta bonita labor que hace. Sé que no debe ser fácil, debe ser un sacrificio bastante grande atender a tantas personas y dejar lo de ustedes por darse a los demás, pero pues en el cielo tal vez van a recibir una recompensa muy grande y van a ver los frutos, y va a haber una alegría enorme. Madrugadas, querido Rafita y Moni. Pues nuevamente aquí estoy entregando mi tarea. Me tardé un poco nuevamente porque tuve que escuchar el audio. No 1, 2, 3. De hecho lo escuché 4 veces.
4 veces en días diferentes, tomando notas diferentes, porque me confrontó mucho. Escuchar el audio me llevó a pensar, a reflexionar cómo es que llegué a la situación en la que me encuentro actualmente en mi matrimonio. Y es muy difícil volver a repasar todos y cada uno de los errores que nos llevaron a esta situación. Me doy cuenta ahora que pues simplemente no estábamos preparados para casarnos, que nos tocó casarnos, que tal vez, bueno, no tal vez, que nosotros esperábamos complementar o recibir de la pareja lo que no teníamos, ¿no? Yo siempre me preguntaba por qué yo siento que él no me ama como dice amarme, ¿no? Me doy cuenta también de que vivimos mucho tiempo inmersos en una violencia muy grande, en una violencia llena de silencios, llena de palabras que no se dijeron, de sentimientos, de emociones que se callaron. Es muy cierto algo que decían. Cuando uno escoge una pareja que no es madura emocionalmente, es porque uno se siente el salvador del mundo. Y sí, yo pensaba que yo iba a cambiar a mi esposo, que yo lo iba a llevar a Dios, que yo lo iba a mover en muchos sentidos. Me hicieron pensar en todas las razones por las que yo escogí a esta persona. Y no les voy a negar, o sea, digo, más allá del dolor o de la tristeza que todo esto me ocasiona, debo reconocer que yo en él había encontrado un hombre bueno, un hombre responsable, tranquilo, cariñoso. Sin embargo, pues yo no podía retribuir el cariño que él me daba en la manera en la que él lo deseaba, ¿no? Yo tenía muchos daños a nivel emocional de mi niñez, de mi infancia, historia de abuso, historia de abuso físico, de abuso emocional, una carencia muy grande de amor, de cariño y muchas cosas que tal vez en su momento traté de expresarle, pero él no tenía la capacidad ni mucho menos la madurez para entender cómo podía ayudar a sanarme. Como les digo, escuchándolos me doy cuenta que sí, él tal vez sí me quería, pero que lo que él deseaba era cubrir sus propias necesidades. Y pues en esa búsqueda de cubrir sus propias necesidades terminó siéndome infiel. Llevo ya casi 2 años luchando contra un fantasma, luchando en oración contra un fantasma, contra alguien que sé que existe, pero que se ha tomado el tiempo, que se ha llevado el tiempo de mi esposo para con mi familia, para conmigo, atenciones, cariño, hacia otra persona que en este momento le da lo que él cree que necesita. Les juro que
Se me hace un nudo en la garganta al pensar que todas estas cosas pudieron haber sido diferentes si en algún momento yo hubiera dejado esa soberbia, esas ganas de sentirme un semidios que podía cambiar al mundo y que siempre tenía la razón. De cómo desplacé a mi esposo en mi hogar, de cómo lo hice sentir que no era digno de ser cabeza de esta familia. Pero a la vez, escuchando la plática, reflexionaba, pensaba en cuáles eran las heridas que él tenía, esas heridas que él nunca me supo expresar, que nunca me quiso decir, y que ahora, ahora las conozco por la convivencia, el paso del tiempo, todas esas heridas que él tiene, por el maltrato de sus padres, la ausencia de su padre, porque aunque vivían con él y ellos eran una familia aparentemente normal, mi suegro realmente no estaba con ellos, no les dedicaba tiempo, no jugaba, no hablaba con sus hijos, pensaba solo en él, y tan pensaba solo en él que pues se iba de fiesta, bebía, se desaparecía varios días. Y es ahí cuando uno se pone a pensar en cómo toda esta inmadurez te lleva al fracaso. Dentro de su plática, Rafa, tú ya me lo habías dicho, me lo dijiste hace un tiempo, y lo vuelvo a escuchar hoy, cuando me dices, no comas comida de cerdos. Un día me dijiste, no le des perlas a los cerdos. Suena muy fuerte, suena muy duro. Y me costó trabajo entender que la dignidad no iba a venir de mi esposo, que él, por su propia voluntad, no me iba a dar mi lugar. Me costó trabajo entender que yo no lo iba a cambiar, que yo no era la persona que iba a lograr que él entienda cuál es su verdadera misión en la vida. Buenos días, que Dios les bendiga, Rafael y Mónica. Mi nombre es Livia. Quiero dar gracias a Dios y a ustedes porque ustedes están haciendo una labor muy importante con todos los matrimonios que están pasando por crisis matrimoniales. Yo estaba pasando por una crisis muy fuerte porque descubrí que mi esposo había sido infiel. Fue muy difícil para aceptar. No podía aceptarlo lo que yo descubrí. Yo nunca me imaginé que él me podía ser infiel a mí. Cuando se descubrió todo, yo sentí que mucha rabia, mucho dolor que envenenó mi corazón, que estaba muriendo por dentro, porque yo me sentía muy dolida por mi orgullo de mujer que estaba por el piso. Porque antes, cuando hablaba con mi esposo, yo le decía
que nunca yo iba a perdonar una infidelidad. Por esa razón, yo estaba sufriendo mucho por no poder perdonar a mi esposo. Pero gracias a Dios y a ustedes, por medio del seminario, comprendí que tengo que perdonar. El seminario me sirvió de mucha ayuda para yo poder sanar mis heridas que venía cargando desde mi niñez y estaba afectando en mi matrimonio sin que yo me diera cuenta. Pero gracias a Dios y a ustedes, hoy puedo decir que estoy sana. En el nombre de Dios voy a seguir adelante. No importa las pruebas que se me presenten cada día. El Señor, por medio de ustedes, me han dado armas para seguir luchando las batallas que se me presenten, porque yo sé que batallas se me van a presentar día tras día, pero con la ayuda de Dios sí se puede salir adelante. Todas las armas que ustedes me dieron por medio de los audios, por medio de las citas bíblicas, yo las tengo ahí, y cuando yo tenga que enfrentar una batalla, yo iré a mi cuarto de guerra para, en el nombre de Dios, seguir adelante. De verdad estoy muy agradecida con ustedes, Rafael y Mónica. Que Dios y la Virgen Santísima les bendigan y sigan adelante en ese camino que el Señor les ha puesto a servir a muchos matrimonios que necesitan de su ayuda. Que Dios les bendiga. Buenas noches, Rafita y Mónica, siguiendo el ejercicio número 3. Con respecto a la enseñanza del audio de divorcios, mi realidad hoy con respecto a mi matrimonio es otra, mi visión es otra, es el tercer seminario que estoy haciendo y mi realidad hoy es mi esposo. Y volviendo a escuchar, me hace muy feliz lo que hace unos años, el año pasado, decidí seguir casada, seguir en mi matrimonio y eso me hace muy feliz. Me hace muy feliz porque todo lo que describe del divorcio, eso fui yo, fue esa mujer que quería el divorcio, que quería irme, que quería hacer otra vida, y hoy no, mi realidad es mi esposo, mi familia. Agradezco todos los días a Dios mi matrimonio, porque antes no, renegaba. Sé que Dios va a sanar a mi familia y Él ha hecho un pacto conmigo, Él me ha bendecido y sé que si yo persisto en esto, día a día voy a ir recibiendo más bendiciones. Yo aquí me comprometo a amar a mi esposo en la adversidad, que para mí era muy difícil, porque él es una persona muy difícil. Pero al amarlo en esa adversidad, esa persona difícil va desapareciendo, porque Dios me va enseñando a amarlo y cada vez más. Día a día lucho por mi santidad, por ser santa, y me comprometo a respetar ese pacto que hice con Dios, mi esposo y el mío. Respetar también a los otros matrimonios para tratar de ayudarlos y acompañarlos, porque una vez da opiniones que lastiman a otras familias y tal vez pueden tomar decisiones muy drásticas. Me comprometo a sanar mis heridas, que ya sané muchísimas heridas a través de estos seminarios, para que ya no influyan en mi matrimonio y día a día se me va abriendo
otra visión, otro sentimiento, otras cosas en mi alma y en mi familia. ¿Qué es lo que más me impactó con respecto a eso? Es que el matrimonio es santidad y sacrificio. La santidad me acerca día a día a Jesús y dejando o sacrificando mi carne para poder recibir a Jesús. Es maravilloso realmente esto, es maravilloso sentirse santo, es maravilloso caminar hacia la santidad porque uno va caminando con sonrisas en medio de las lágrimas, a pesar de todas las dificultades que tengo. Lo siento a Dios y Él me hace retroceder cuando a veces no obro bien y me hace tener otra mirada, esa mirada misericordiosa, compasiva. Con respecto a las lecturas, es bueno, Jesús nos sana a través de la fe, nos perdona los pecados y Él tiene toda la autoridad en la tierra para perdonar nuestros pecados. Y Él nos está llamando a hacer matrimonio y Él cura a los enfermos. Va a curar a cada uno de nosotros y va a curar a nuestro matrimonio y a nuestra familia. Y en la lectura de Malaquías es que todos tenemos un mismo Padre, que es Dios. Y nosotros no nos tenemos que aprovechar de nuestros hermanos, de nuestros esposos para satisfacer nuestras necesidades personales. Todo lo contrario, tenemos que ser uno solo, una sola carne. Es como si yo me aprovechara de la pierna izquierda, de la derecha. Las dos tenemos que caminar juntas, hacer las mismas fuerzas. Dios no acepta el divorcio, porque Dios nos ha creado para ser una sola carne. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.